Quiero compartir en esta hora, hermano, algo que he estado compartiendo en las iglesias que hemos salido y compartimos en un evento. Y el Señor me puso que era necesario que la iglesia lo escuchara. Hemos estado compartiéndolo y hoy vamos a compartirlo aquí con ustedes. Como siempre es importante. Y yo y la palabra, en ese sentido, yo después, la palabra primero, yo después, como un instrumento solamente, queremos hablarle al espíritu de usted, a su espíritu. Su mente no entiende lo que vamos a decir. Su mente, mi mente tampoco lo entiende. Su razonamiento humano estorba. Yo apelo al espíritu. Si usted ha nacido de nuevo, su espíritu está vivificado. Su espíritu. Cuando tu mente te quiera, dile, hazte a un lado. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. A veces lo entiendo, a veces no lo entiendo, pero lo creo. Porque lo que es espíritu se cree, hermano. Y no me tiene que Dios dar una explicación el Señor. Si está en su palabra, yo lo creo. Punto. Y le digo una cosa, hermano, así funciona el Señor. Yo lo creo. No lo entiendo muy bien, pero si el Señor dice que va a llover de abajo para arriba, yo lo creo. Si está escrito, yo lo creo. ¿Cómo? No sé, pero va a suceder. Y sucede, hermano. Así que yo le invito en el nombre de Jesús a tomar su lugar y escúcheme en el Espíritu de Dios. Gracias. Le pusimos un título a esta enseñanza. Y surge, hermano, ya tenemos más de 30 años, mi esposa y yo pastoreando, 20 y tantos años esta congregación, 10 años otra congregación, 6 meses otra congregación, año y medio otra congregación. Ese es nuestro currículum. Año y medio, 6 meses, 10 años, 22 años. Entonces ya tenemos un tiempo recorrido. Y siempre el anhelo de todos nosotros como pastores y como iglesia es crecer. Y de hecho, hermano, la iglesia es un organismo vivo que crece. Y durante muchos años, hermano, yo busqué la manera de crecer. E hice muchas cosas. Algunos que nos conocen de tiempo lo saben. Hicimos muchas estrategias de crecimiento. Unas funcionaron, otras no funcionaron. Pero después de tanto tiempo, después de muchos años, si me preguntaran, hermano, ¿qué necesita una iglesia para crecer en todos los sentidos, numérica, espiritualmente y todo? ¿Qué se necesita? ¿Qué estrategia? ¿Qué método? Esta sería mi respuesta. Una iglesia es directamente proporcional al número de ancianos que tiene. Esa es la respuesta. Una iglesia crece directamente proporcional al número de ancianos que tiene. Obviamente le dije que no razone con la mente, porque entonces va a decir, ¿y los jóvenes? Es que la Biblia habla de ancianos, pero no habla de edad, habla de carácter. Mire, vaya conmigo a Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20 es Pablo, el apóstol, va a viajar a Jerusalén, será apresado y no regresará más y no volverán a ver su rostro todos los que están en la zona de Éfeso. Pero desde Mileto, dice el versículo 17, Pablo mandó llamar, que se reunieran, que se juntaran los líderes religiosos de la iglesia en Éfeso. ¿Así lee usted? Sí, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice líderes religiosos. Si usted lee otra versión, tal vez con lenguaje más antiguo, se va a encontrar como la Reina Valera, que dice ancianos. Y si se va usted al original griego, dice presbíteros. Y entonces tenemos que entender que la palabra original es presbítero, que la traducción más literal es anciano,
Pero que la Nueva Versión Internacional, como es una versión escrita para que la gente entienda más fácilmente, los traductores dijeron: si ponemos ancianos, pues van a pensar que estaba llamando a los de con credencial de INAPAN o algo así, ¿no? O a los que ya cobran su pensión, ¿no? No, entonces pusieron líderes religiosos. Y está bien. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los ancianos, los presbíteros, era una manera de llamar a los que estaban al frente de las congregaciones. Entonces, la palabra anciano o la palabra presbítero, ¿vale? También puede ser traducido líderes, pero vamos a quedarnos con ancianos, presbíteros. Presbítero significa anciano. Entonces, la palabra anciano es el término mayormente usado, ¿sí? Mayormente usado para referirse a los que presidían o dirigían las iglesias del primer siglo, ¿vale? Esto tiene un trasfondo desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los líderes sabios, los adultos, los jueces, los consejeros de la comunidad, eran personas que se les llamaba ancianos, porque se hacía alusión a la barba que se les desarrollaba, porque la palabra anciano viene de la palabra hebrea saken, que significa barba. Entonces, la comunidad reconocía a los de barbas crecidas como sabios con entendimiento. Normalmente se sentaban a las puertas de las ciudades y juzgaban, porque conocían la ley, asuntos civiles, la experiencia, eran consejeros de la comunidad. Aunque en un principio funcionaron de manera informal, poco a poco fueron tomando una posición ya más formal como líderes de la sociedad israelita. La iglesia cristiana, cuando comienza, llama de la misma manera a aquellos que estaban al frente de las congregaciones. Los llamaba ancianos. Si no, vaya conmigo a Hechos 14, por favor. Hechos 14, ahí está cerquita. Busque Hechos 14, dice versículo 21 al 23. Después, Hechos 14, 21, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio, a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y bueno, hay una serie de cosas que dice ahí, ¿no? Versículo 23, cada iglesia nombró líderes religiosos, dice la NBI. Si lo leyéramos en la Reina Valera, ¿qué diría? ¿Qué diría? Y si leyéramos en griego, ¿qué diría? Presbítero. Muy bien. Presbítero, anciano o los encargados de las obras del primer siglo se llamaban presbíteros, ancianos, según lo que vemos en el pasaje. Ok. Pero no es la única manera de llamarles. Regresemos a Hechos 20, por favor. Hechos 20, regresemos, pero ahora ubique su mirada en el versículo 28. Ya leímos el 17 en el inicio, donde dice que Pablo mandó llamar a todos los ancianos de Éfeso para platicar con ellos. Y si usted lee el pasaje, los junta y empieza a hablar con ellos, que el Espíritu Santo, que le ha hablado, que él va a salir, bla, 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 bla. Y llega al versículo 28. A estos ancianos les dice muchas cosas, pero entre ellas les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como fuerte, obispos. Y cuando usted escucha la palabra obispo, ¿en qué piensa? En un jerarca de renombre. Va a venir el obispo, hagamos una fiesta, ¿no? El obispo, ok. La palabra obispo es la traducción de una palabra griega que se dice episcopos, obispo. ¿Qué significa? Significa un supervisor o un cuidador, alguien que cuida. Si dejas a tus hijos pequeñitos con tu hijo mayor, lo estás dejando como obispo. ¿Por qué? Porque las palabras no eran religiosas en su momento. Pero después de 20 siglos de tanta religiosidad, toda palabra se volvió religiosa y perdió su significado. La palabra obispo significa supervisor. Pero ¿qué más dice? Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como cuidadores para pastorear.
¿Y cómo se le llama al que pastorea? Pastor. Pero la pregunta es, ¿está hablando de otras personas o está hablando de las mismas personas? De las mismas. Primero les llamó en griego, primero, presbíteros. Luego les llamó en griego, episcopos, obispos. Y ahora les está llamando ¿qué? Pastores. ¿Cómo les llamó primero, hermanos? Acá de este lado, izquierdo. Presbíteros, ¿qué significa? Anciano, muy bien. ¿Sí desayunaron, mi hermano? Okay. A lo mejor por eso desayunaron mucho, que los de la mañana estaban más despiertos y eso que no desayunaron. Les llamó presbíteros, ¿qué significa? Anciano. Luego les llamó obispos, ¿qué significa? Supervisor o cuidador. Y luego los llamó, ¿por qué? Porque pastorean. A las mismas personas las llamó de tres maneras diferentes. Y uno pregunta, Pablo, ¿por qué nos complicas la vida? ¿Por qué no llamas las cosas como son de una sola manera? Y primero les dices a todos los ancianos que se junten, ustedes que son obispos, ustedes que pastorean. Y entonces comienza a ser un verdadero relajito. A los ancianos se les dice que están como supervisores, o sea, como obispos, pero también les dice que pastoreen, o sea, son pastores. Pero este relajito no lo tenía nomás Pablo, también lo tenía Pedro. Busquen primera de Pedro capítulo 5. Y si es algo que está ahí en la palabra, tiene un sentido espiritual. Porque usted va diciendo, ¿y eso para qué a mí qué me sirve? Ahorita todos vamos a entrar en esto, todos. Dice primera de Pedro capítulo 5. 1, versículo 1, a los líderes de la iglesia, traducido ¿cómo sería? Ancianos, de la palabra presbítero, muy bien, de la palabra presbítero, ¿qué significa anciano? ¿Usted no ha escuchado un grupo que se llaman los presbiterianos? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así? Porque su gobierno es a través de ancianos. Es tan sencillo como eso, ya aprendió algo hoy. A los líderes de la iglesia, a los ancianos que están entre ustedes, yo, dice Pedro, que soy anciano como ellos. O sea, ¿qué no era apóstol? Pero dice que es anciano. Bueno, sigamos leyendo. A los líderes de la iglesia, a los ancianos que están entre ustedes, yo como líder, como anciano con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. ¿A quiénes les ruega? A los ancianos, que pastoreen. Los ancianos pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su. Y cuando alguien está cuidando a otro, ¿qué es? Obispo. Ay, hermano, ¿me lo puede volver a repetir? Se lo repito las veces que sea necesario. Un presbítero era un anciano. Un obispo es y un pastor. Entonces, cuando él le dice pastoreen, le está diciendo que los ancianos son pastores. Y luego le dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Son obispos. Más bien sean ejemplo del rebaño. Interesante que el apóstol Pedro se identifica como anciano, pide que se pastoree y que se cuide. Ahora, Tito capítulo 1. Vamos a Tito. Pablo nuevamente. Vamos a ver cómo estas palabras se intercambian. Anciano, obispo, se intercambian de manera sin problema. Dice Tito capítulo 1 versículo 5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, dice la NBI, ancianos en una traducción más certera, presbíteros en el original, para que tú nombraras ancianos de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano
Debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. El obispo, otra vez ahora, episcopo, supervisor, cuidador, tiene a su cargo la obra de Dios. ¿Quién tiene a su cargo la obra de Dios? Pues el pastor, el anciano, el obispo. Por lo tanto, debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso. Pablo usa la palabra anciano, la palabra obispo, la palabra cuidador de manera intercambiable. ¿Qué concluimos? Aunque muchas denominaciones cristianas y no cristianas crearon estructuras jerárquicas, cuando digo estructuras jerárquicas estoy hablando de niveles, utilizando algunos de estos términos, es decir, se creó un sistema donde tú eres pastor, te vamos a poner un supervisor que es el presbítero, y arriba de los presbíteros los obispos, y ya creamos una estructura jerárquica. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Solamente estoy diciendo que algunas denominaciones crearon estructuras jerárquicas utilizando estos términos. Pero según las escrituras, los tres términos, anciano, presbítero, obispo, supervisor y pastor, resultan intercambiables y se refieren a las mismas personas. Por favor, si un día se encuentra una hermana y dice: es que mi pastor viene su presbítero, no, déjelo. El que está mal es usted por metiche. Déjelos, no, nadie se va a perder por esto. Y realmente no le estoy enseñando esto para que usted corrija a nadie. Vamos a adentrarnos a algo que sí nos incumbe a nosotros. Amén. ¿Por qué llamar a una persona de tres nombres diferentes? ¿Por qué? Bueno, pero eso es como una costumbre en la Biblia, ¿eh? Jesús nada más se llamó Jesús. ¿Cómo otro nombre de Jesús? Emanuel. ¿El qué? Yeshua, bueno, se está dicho en hebreo. ¿Ah? El alfa y el omega, Jehová, Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, o sea, ya, listo. ¿Ve? Entonces, Pablo se llamó Saulo, luego Pablo, o sea, esa con qué costumbre de llamarle a una cosa de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y aprendas esto, hermano. Porque a veces el vocabulario no alcanza a expresar toda la verdad. Tienes que usar diferentes palabras para complementar toda una idea. Ahí le va. El término anciano enfatiza la madurez y la sabiduría. Enfatiza el carácter de la persona. No es ningún cargo, no es ningún ministerio. Simplemente te está diciendo que esa persona tiene una cualidad, y esa cualidad es la madurez, la sabiduría, el dominio propio, la templanza, una vida estable. Anciano, ojo, en la Biblia se refiere a personas, hombres y mujeres, porque también hay ancianas, hombres y mujeres que tienen el carácter desarrollado, el carácter de Cristo, han sido formados por el Señor y tienen sabiduría, tienen madurez, y ese término los describe en su carácter. Amén. Cuando se habla de obispo, se está describiendo que esa persona ha recibido responsabilidad por otros, está al cuidado de otros. Cuando a alguien se le dice que es obispo, es porque esa persona, no estamos hablando de su carácter, no estamos hablando ni de su ministerio siquiera, estamos hablando de que es una persona que tiene responsabilidad sobre otras. Y cuando se habla de pastor, ya estamos hablando de un ministerio. Pero más que eso, hermano, cuando dice que pastoreen o pastor, está diciendo, hermano, la manera, la forma, ¿sí?, en que, le recuerdo algo, mire, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño, pastoreen.
Cuando se dice que una persona es anciano, es obispo, pero también es pastor, está enfatizando la manera en que va a cuidar a la gente. Y la manera de cuidar a la gente es pastoreando. ¿Vale? A las ovejas se les pastorea, no se les agarra a patadas. No se les agarra y se les amarra el cuello y se les jalonea como... No, eso no se hace, así no es. Se debe pastorear, enseñar, cuidar, exhortar, sanar, encaminar, guiar, eso es. Y está diciendo, ten el carácter de anciano, te vamos a poner al cuidado de gente, pero lo vas a hacer de esta manera, pastoreando. Esa es la razón por la cual, hermano, los apóstoles del primer siglo llamaban a una persona de diferentes maneras. Cuando decía llamen a los ancianos, estaba hablando a aquellos que tienen el carácter. Cuando decía ustedes son obispos, les está recordando su responsabilidad. Y cuando les dice pastores, les está diciendo que tienen que hacerlo de la manera correcta. Pero yo le dije en un principio, ¿cuál es la manera, cuál es el método, cuál es el secreto para que una iglesia local crezca en todos los sentidos? Y una iglesia crece directamente proporcional al número de ancianos y ancianas que tienen una congregación. Job capítulo 12 dice: entre los ancianos se halla la sabiduría y en los muchos años el entendimiento. ¿A qué edad murió Jesús? 33 años. Por eso los que tienen 33 se sienten, hermano, tengo la edad de Cristo. Pues ya estás listo para que te crucifiquen, mi hermano. No, más la edad, ok. Cuando Jesús murió estaba en la edad de 33 años. El libro de Apocalipsis dice que cuando el apóstol Juan estaba en el día del Señor orando, detrás oyó una voz como de trompeta que lo hizo voltear, y era Jesucristo glorificado. Y dice que tenía una vestimenta blanca con un cinturón de oro en el pecho, sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada así encendida. Wow. Su voz, wow, era como el de muchas cataratas, de mucha agua. Sus pies como el bronce bruñido y su cabello negro. Su cabello brillaba como de 33 años. ¿No? ¿Qué? ¿Dije una herejía? Sí, hermanos, no dice eso la Biblia. Dice que tenía sus cabellos blancos. ¿Qué en la Biblia no será más honroso ser joven que anciano? ¿Qué es más honroso según las Escrituras? ¿Ser joven o ser anciano? Ser anciano, porque entre los ancianos se halla la sabiduría. Luego dice que Juan fue llevado al cielo y vio el trono de Dios, y había unos tronos alrededor del trono de Dios, y había unas personas ahí sentadas. ¿Y cómo las vio? Jóvenes, fuertes. ¿Cómo los vio? Ancianos. Así que los ancianos empiecen a: no, yo ya estoy grande, ya. Hermanos, el anciano es sinónimo de sabiduría, es sinónimo de carácter. El Señor Jesucristo se presentó como un anciano, alguien sabio, con carácter, con entendimiento, con sabiduría. El crecimiento de una iglesia es directamente proporcional al número de ancianos y ancianas que hay en esa congregación. Le voy a hacer dos preguntas. Espero que no, si me las contesta o no me las contesta, no es el problema, pero mediten ellas. Primer pregunta: ¿todos los ancianos de una congregación serán pastores? ¿Deberán llegar a ser pastores? ¿Deberían ser pastores?
¿Todos los ancianos de una congregación deberían ser pastores o llegarán a ser pastores? De este lado, ¿qué me dicen? ¿De acá? Sí, 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 no. Ah, sí, es que el mayor, pónganse de acuerdo, me dijeron que no. Todos los ancianos de una congregación, ¿qué es un anciano? Una persona madura, una persona sabia, una persona con carácter de Cristo, una persona que ha sido tratada por el Señor y una persona estable y madura. ¿Está bien? Todas esas personas en una congregación deberían ser pastores o llegarán a ser pastores. No. Pero a donde le quiero pegar es a lo siguiente. Pero todos los pastores debemos ser ancianos. ¿Sí? Pero le quiero pegar a esto que está todavía en la mente de muchos. A ver, ahí le va. Usted sabe que mi esposa y yo compartimos el mismo celular. Mi esposa sube cosas a los estados, yo casi no subo, pero luego que sube ella me avisa, oye, voy a subir esto, adelante. ¿Qué le parecería o cómo se sentiría usted o cómo reaccionaría si mañana en la mañana subo a mi estado una canción de Vicente Fernández? Alguno dirá, el pastor se puso. Pero más de unos le habrían hackeado su celular. Sí, no, podría ser un pensamiento. Se lo robaron. Se lo robaron definitivamente. Hermano, ¿le robaron su celular? No. Es que pues esa me gusta y me acordé de mi pasado y pregunta, si usted se ríe ahorita, pregunta, ¿en su casa le causaría un problema acá? A ver, levanten la mano sinceramente, que hermano, a mí sí me causaría un problema. Por lo menos tendría que pensar, ¿qué está pasando? A ver, levánteme la mano, no, tranquilo. ¿Qué? Algunos no, ¿verdad? Hermano. ¿Qué? Pregunta, hermano. Si yo, pero ¿por qué dirá, hermano? Pero ¿por qué usted no haga? Porque si alguno a lo mejor me exhortaría, hermano, no haga eso. ¿Por qué, hermano? Usted es el pastor. Usted está al frente de la iglesia. Y tiene mucha razón. Yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque estoy al frente de la iglesia. Pero ¿sabe por qué a unos sí lo hacen? Porque no están al frente de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que piensan que el único anciano debe ser el que está al frente de la iglesia. Aquí, gracias a Dios, no son así, pero en congregaciones donde, mira cómo se viste, míralo, y sus hijos, y la esposa, y mira, y lo otro, y se compró, y dijo, y esto, y lo traen finto al pobre pastor. Y cuando dice, pero hermano, usted, pero yo no soy pastor. Como yo no soy pastor, yo puedo actuar como necio. Los que no pueden actuar como necios son los pastores. Y ese es un pensamiento religioso, carnal, antibíblico. Porque la Biblia enseña, hermano, que sí, los pastores debemos haber desarrollado un carácter de anciano, pero no todos los ancianos serán pastores. Y tú estás llamado a ser anciano. Tú estás llamada a ser anciana de la iglesia. Porque en la medida que haya más ancianos y ancianas, creceremos en número y en calidad espiritual. Así es que no importa si tú no pasas y no eres un pastor, tienes el llamado de Dios a una vida de madurez, a una vida, hermano, donde haya un carácter desarrollado. Y si de ahí te llama el Señor a ser pastor, en buen lío te metió el Señor. Pero si no, no pasa nada. ¿Por qué, hermano?
Porque los ancianos no necesariamente llegarán a ser pastores. Pero cierto es que todo aquel que es pastor tiene que haber desarrollado un carácter de sabiduría y madurez, que no puede hacer tonterías, que no debe hacer tonteras, porque ha sido tratado por el Señor en su carácter y en su manera y en su forma. Pero oh sorpresa, la Escritura nos enseña que Dios necesita ancianos en la congregación y ancianas. Y necesita jóvenes. Timoteo era un anciano y según las cartas a Timoteo era joven. Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud. Era un joven sin compromiso. Y quién sabe si era guapo, sí, ya no sé, pero no tenía compromiso. Y le dijo que se comportara, que a las hermanas las tratara, a las jovencitas como hermanas, a los jovencitos como hermanos, que a los más adultos como a padres, y a las más adultas como madres. Pero él debía ser un anciano en el carácter. Así es que jóvenes y señoritas, no se trata de solo vivir y pasar la vida y a ver cuándo me caso. No, el asunto es que hay un punto de referencia. Dios necesita que cada uno de nosotros desarrollemos un carácter, el carácter de ancianos. Si de ahí el Señor te llama a ser pastor, repito, en buen lío te metió el Señor. Él te ayudará. Pero si no, hermano, no hay ningún problema, porque necesitamos y rompemos con esa idea que solamente los pastores necesitan vivir rectamente. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Todos los cristianos necesitamos vivir rectamente y haber desarrollado una capacidad de ser ancianos. Porque una persona que es anciana es un ejemplo, tiene una vida estable. No es que hoy viene, mañana ya no viene y se deprimió y ahora quién sabe qué es lo que anda haciendo. No, eso no. Es una persona estable, es una persona, escúcheme, anciano no es un cargo, anciano no es una jerarquía, anciano es una cualidad. Y si a ti solo te buscan para echar relajo, y si a ti solo te buscan para pasarla bien echando relajo, qué bueno. Pero si nadie te busca para un consejo, si nadie te busca para una administración, preocúpate. Si ya tienes tiempo en el evangelio, creo que estás estancado. Porque nadie es tonto. Nadie es tonto. Yo no soy tonto, ni usted es menos tonto. Usted es bien inteligente. Y yo puedo agarrar a esta persona para echar relajo y echemos relajo y riámonos. Pero cuando yo quiero un consejo para mi vida, yo no voy a ir con él. Yo voy con alguien que está más maduro, que tiene sabiduría, pero que no es sabiduría nada más de labios, se le ve. Sus hijos, su esposa, su matrimonio, sus finanzas, su estabilidad emocional, su estabilidad sentimental, de todo. Tiene un matrimonio digno. A él le voy a pedir consejo. Al otro, espérame, luego echamos relajo. Déjame hablar con él. Y entre más gente haya como esta, hermano, en una congregación, mayor crecimiento hay. Por eso el llamado que Dios te hace a ti y a mí es a madurar. No, hermano, la palabra que nos trajeron hace 15 días. Proceso, el camino de la formación. Porque Dios necesita gente, varones, mujeres, jóvenes, señoritas, formados como ancianos. Y no se requiere tener canas, se requiere tener espíritu. Alaba el nombre del Señor. Ahora mire, vaya a 1 Timoteo capítulo 3. Uno de los pasajes que nunca olvido. Nunca olvido este pasaje. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, versículo 1. Y no se me olvida, hermano, porque cuando fui a pedirle permiso a mi suegro de dejarme andar de novio con su hija, que es mi esposa hoy, con Juanita, mi suegro lindamente me la hizo de emoción, como debe ser. Pues así debe ser, pues, hermano, cuando te vayan a pedir a la hija, hazla de emoción. Pues no es una hija, no es, hazla de emoción, a que me espere si quiere, si no que se vaya. No, pues ahí te estás. Y cuando finalmente apareció mi suegro, con el cual yo nunca había interactuado, lo conocía de vista, pues mi suegra se fue, Juanita se fue y me dejó solo con él. Y bueno, ya le dije lo que quería. Y no me acuerdo si yo le dije o él ya sabía,
pero como que le mencioné tal vez que pues yo estaba estudiando para pastor, que mis papás eran pastores, y que agarra la Biblia y que busca Primera de Timoteo capítulo 3 y que me lo lee. Por eso nunca se me olvida, hermano. Dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, que si alguno quiere responsabilidades, que si alguno quiere ser pastor. A ver, hermano, si tú deseas ser pastor, si joven tú deseas ser pastor, si hay jovencitas que dicen, yo me quiero casar con un pastor, órale pues, el deseo está bien, es loable, digno. Falta que el Señor te llame. Pero si tú metes tu solicitud, Señor, si necesitas, aquí estoy yo, ya. Y si Él te necesita, te llamará. A noble función aspira. Es una función. Pero le empieza a decir esto: así que el obispo, el supervisor, el pastor, debe ser intachable. Wow. No, mano, esa palabra es intachable. ¿De qué palabra? Hablando en español, no en griego. ¿De dónde vendrá la palabra intachable? ¿No le pusieron un tache en la escuela? ¿Qué es intachable? Palomita, 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 palomita. ¿Tiene deudas? No. ¿Ha sido infiel a su esposa? No. ¿Gobierna bien sus hijos? Sí. Ora, sí. Lee la Biblia, sí. ¿Se veía bien con los vecinos? Sí. ¿Se peleó? No. No hay ni un tache. Debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no borracho, no violento, respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presumido, presuntuoso y caiga como el diablo cayó. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Me lo leyó mi suegro y luego me dijo, recuerdo sus palabras: ¿usted cumple con eso? Yo pensé en Juanita. Sí. Si no, no me la dan. Ya luego vemos si de cumplo o no cumplo. Sí. Bueno, porque esto no es un... Sí, me dio un sermón bonito. Esto no es un juego, ser pastor es una... ¿Y todo? Bien. Sí, hermano, sí, hermano, sí. Y Dios nos llamará cuenta, sí. Y es una responsabilidad, porque no es un juego. Y sí, pues todo sí, hermano. Yo iba por Juanita. Pero se me quedó grabado, hermano. Ok. Entonces este es un pasaje, hermano, maravilloso. Pero realmente lo que quiero leer es el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Lo puede leer conmigo? Los diáconos igualmente. Hasta ahí. ¿Otra vez? Los diáconos igualmente. Cuando tú escuchas la palabra igualmente, ¿qué idea te da? De lo que se viene diciendo, una copia. Lo que le sirvió a él, sírvame a mí, ¿no? Eso que él compró, también yo lo quiero comprar. O sea, igualmente. ¿De quién venía hablando? ¿De los qué? Obispos, pastores. Ahora los diáconos, igualito. Ve, hermano, ve. Que no es el que predica, no es el pastor, no es nada más los pastores o los apóstoles los que tenemos que caminar en integridad. No, yo no, porque yo no puedo subir una de Vicente Fernández, porque ni me gustan aparte, ¿verdad? Pero no lo subiría porque no me gustan. No crea que estoy sufriendo por eso. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que yo tengo un testimonio que cuidar. ¿O no? Por supuesto que sí. 33 años aquí, hermano.
Imagínese que no me encuentro con alguien en el carro y medio nos pegamos y me bajo y lo empiezo. ¿Cuántos dirán, mire el pastor? Sí, es el hermano Jorge, sí. Se puso bravo. 33 años tengo que cuidar un testimonio, hermano. Y no crea que me estoy muriendo de ganas por pelearme con nadie. No estoy diciendo eso. Pero nada más yo. También los diáconos. ¿Y quiénes son esos? Pues quién sabe, ¿quién sabe? Como que no suenan de mi familia. La palabra diácono, que no está traducida ahí, hermano, significa ayudante o servidor. ¿Cuántos sirven en el ministerio del aseo y el acomodo? Levanten la mano. Ahora son poquitos, no le saque. Los de la alabanza, los de proyección, allá están. Los de transmisión, los de grupos en los niños, salir a evangelizar, intercesión. Les hablan. Ustedes son los diáconos. Y dice que también les exigen madurez como me la exigen a mí. Así que nada de que pues como él es el pastor. No, en esto estamos todos metidos hasta el cuello, hermano. Amén. Y le digo una cosa que a mí me ha ayudado, hermano. Yo agradezco ser pastor, porque aparte de ser muy bonito ser pastor, me ha ayudado mucho a ¿qué? A cálmate. Cálmate. Cálmese. Y yo agradezco, hermano. Como dijo un día el hermano Dardano, y me lo agarré yo también, otros pueden, yo no. Otros lo pueden hacer, yo no. Listo, se acabó. Por ser pastor, sí, por lo que quieras, pero no lo voy a hacer. Y eso me ha guardado, hermano, y me ha ayudado. Pero yo le quiero decir, ¿usted es diácono? Igualmente. Porque escuche, hermano, escuche. En todo esto que hemos leído, jamás dice, ¿quieres ser obispo? ¿Quieres ser pastor? ¿Sabes predicar? ¿Sabes cantar? ¿Sabes organizar? ¿Sabes dirigir? ¿Sabes presidir? No habla de eso. No habla de eso, habla de carácter. Intachable, moderado, sensato, no violento, hospedador, amable, buen testimonio. ¿Ve? Carácter, 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 carácter. Porque está hablando de ancianos. El anciano es sabio, es en su proceder, en su vida. Hermano, quítese la idea que para servir al Señor necesito un micrófono y necesito ser pastor. No. ¿Sabe cuánta gente ha dicho, hermano, yo me quedé en la iglesia porque desde que llegaron me recibieron con amabilidad? ¿Y saben quién reciben? Los de recepción. Y como reciben con amor y como reciben, luego son las primeras personas que identifican. Entonces imagínense, lo recibe, bienvenido, qué gusto de que llegó. Oh, gloria a Dios, aleluya, pásele por acá, siéntese, listo. Se le encuentra el otro día en el supermercado y hágase a un lado, hágase a un lado. Así, hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Pues de ayer me recibí. Ay, perdón. Es que el anciano, hermano, no es una función que hago 2 horas. El anciano es una vida, un carácter, así soy. Si soy amable aquí, soy amable en todos lados. Usted me puede ofender todo lo que quiera, lo voy a perdonar toda la vida. Listo. De verdad, me puedo ofender. ¿No siente feo? Sí, ¿cómo no va a sentir feo? Pero de que perdono, lo voy a perdonar. ¿Por qué, hermano? Porque ya el Señor trató conmigo muchas veces y me formó un carácter, el carácter de anciano. Y no necesariamente son las canas. Repito, jóvenes, trabajen con el Espíritu Santo. Dejen que la palabra se vuelva realidad en su vida. Serán ancianos. Y si de ahí los llama el Señor, qué bueno. Pero miren lo que dice el versículo 8. Los diáconos, los ayudantes, igualmente deben ser honorables. Carácter, sinceros, carácter. No amigos del mucho vino, no adictos a nada, no codiciosos, carácter.
No es malo el dinero, el dinero, el problema es que nos domina, que nos gobierna. No, deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe, que sean puestos a prueba. El 11, asimismo, las esposas también deben ser mujeres que honorables, no calumniadoras, no chismosas. A ver, hermanos, a todos nos come la boca por hablar cosas, a todos, ni que diga que no, a todos. Pero un anciano y una anciana ha aprendido lo que les dicen a los niños: candadito, candadito. ¿Tú qué opinas, hermana? Ya me voy. Porque un anciano, una anciana ha desarrollado el carácter de tener dominio propio de su boca. Y cuando la regó, ir a pedir perdón, decir: hermana, perdóname, porque hablé lo que no me correspondía. Las esposas deben ser honorables, no calumniadoras, moderadas, dignas de confianza. Dignas de confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer, debe ser un hombre fiel, que gobierne también a sus hijos. No solo el pastor tiene que gobernar bien a sus hijos, todos los varones que tienen hijos, todas las mujeres que deben gobernar bien sus hijos y su propia casa. Eso es un anciano. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué necesita una iglesia para crecer en todos los sentidos? Una iglesia es directamente proporcional al número de ancianos y ancianas que tiene, y entre más ancianos y ancianas en el sentido de madurez y sabiduría tengan en una congregación, mayor será la capacidad de alcanzar a otros y retener a la gente que llega. Podrás notar que todas las características de los obispos, ancianos, pastores y de los diáconos son cualidades de carácter. Son cualidades de carácter. Te lo digo y te lo repito una vez más. Los pastores que han salido de aquí, hay pastores, uno de ellos el pastor Irving. Irving nunca fue a un seminario. Irving nunca fue a una escuela bíblica. Porque el don lo da Dios. El predicar, hermano, lo da Dios. Es una habilidad que viene de arriba, no se puede enseñar. Pero el carácter sí se tiene que formar. Así es que preocúpate por el carácter, que eso es lo que importa. Si es que tú deseas ser pastor. Y si no deseas ser pastor, pues a lo mejor vas a llegar a ser pastor aunque no lo desees. Pero si no lo deseas, y si lo deseas y no llegas a ser, aquí en la iglesia local, hermano, necesitamos ancianos y ancianas intachables, fieles, no adictos a nada, moderados, sensatos, no violentos, no amantes del dinero, no presumidos. Quiero ir a la parte final. ¿Cómo madurar? Hace 15 días lo escuchamos y de seguro lo estaremos repasando próximamente. Pero déjeme traerle un pasaje bíblico para terminar. ¿Cómo maduro? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo llegar a ser un anciano? Ve por favor a Hebreos 5, por favor, a Hebreos 5. Vamos a la parte final. Hebreos 5, versículo 11. Carácter, templanza, dominio propio, hermano. Que no te domine la comida, que no te domine la televisión, que no te dominen las redes sociales, que no te dominen las pasiones juveniles, que no te dominen tus sentimientos, que no te dominen tus anhelos, no te dominen tus pasiones, ni no te domine tampoco tus gustos. Hermanos, que tenemos que entender eso. Eso es sabiduría.
Dice el versículo 11, sobre este tema tenemos mucho que decir. Y aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan, en realidad a esta altura deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues se han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Quiero solamente dos palabras resaltar. La palabra maestros. Deberían ser maestros. No se refiere a ser maestro de la SEP, que significa transmitir información a otro. No. Ser maestro, según el contexto bíblico, hermano, es una persona capaz de enseñarle a vivir a otra. Enseñarle a vivir a otra. Es una persona que a lo mejor no te va a dar un estudio bíblico, pero te va a enseñar cómo se lleva un matrimonio, cómo se lleva un negocio verdaderamente en Cristo, cómo se lleva un noviazgo cristiano, cómo se educa a los hijos de verdad cristianamente, cómo maneja sus redes sociales. No es pecado tener redes sociales, no. Pero la verdad no las veo mucho, pero las que veo digo, wow, sí que les falta dominio propio a muchos, porque se desborda. Cuando una jovencita saca una foto, que yo no ando viendo, pero se escuchan las críticas por ahí, enseñando parte de su cuerpo en una foto, eso es una pasión juvenil. Esa es una falta de templanza y de dominio propio. Eso manifiesta que está presa de su ego. Es así. Y también el jovencito que sube los músculos y acá, igualito. Igual el que tuvo barriga y después ya no tiene, también. Igual la que tenía un color y se puso otro y también. Es que es lo mismo, hermano. ¿Para qué subimos algo a las redes? Para que me vean, para que me vean. No, yo lo subo para mí. No es cierto. Si fuera para ti, le tomas una foto y lo pones en tu cuarto y que nadie lo vea. O sea, los ancianos no podemos tener. A ver, aquí no se trata de qué debo y qué no debo. Se trata, hermano, de haber sido formado por el Señor a tener un dominio propio. Y la otra palabra, hermano, es la que está en el versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Hermanos, hay que experimentar la palabra. Hay que experimentar la palabra. Si la palabra dice que yo tengo que vivir esto, lo tengo que vivir. Por ejemplo, a veces hago como broma, ¿verdad? ¿Cuántos les gustaría aprender a perdonar? Amén. Bueno, entonces prepárate que te ofendan. Porque ¿cómo vas a experimentar el perdón si no te ofenden? Entonces espérate a que alguien venga y te ofenda. Ya que te ofendió, no te enojes. Ahora practica el perdón. Practica. Hazlo, experiméntalo, ve el poder de Dios. Experimenta cómo la palabra sí funciona. Cómo el amor dobla a cualquiera, hermano. Cómo si tratas bien a una persona vas a cosechar cosas buenas. Cómo, hermano, si no le pagas mal por mal va a funcionar. Cómo poner al Señor en primer lugar funciona. Escúcheme, hermano, nos regalaron un hermoso libro que estamos leyendo mi esposa y yo. Y comienza hablando del Salmo 1 y es cierto, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo
que no se juntó con hermano, tenemos que entender una cosa: hasta que yo experimente el dejar cosas, el perder cosas y ver cómo las cosas de Dios vienen a mi vida, si no lo experimento, hermano, lo escucharás una y otra y otra y no pasará nada. El día en que tú digas, ok, va, yo voy a dejar esto, yo voy a perder esto, voy a salir de esto ya no va a estar en mi vida, listo, ahora voy a esperar cómo el Señor me va a dar lo que Él prometió darme. Hasta que lo experimentes, madurarás. Porque cuando lo experimentas, cuando se vuelve una experiencia en tu vida, porque el evangelio no es una doctrina. Por favor, el evangelio no es una doctrina, el evangelio es una experiencia de vida. Amén. Cuando yo experimento el evangelio, entonces, hermano, voy camino a la madurez. Pero cuando yo evado el evangelio, o sea, yo quiero ir al culto, yo quiero ir a la reunión, después pasarla bien, seguir mi vida, mis planes, mis propósitos, mis gustos, mis anhelos, mis pasiones, mis sentimientos, y a veces estoy contenta, a veces estoy triste, todo así vivo, pero no quiero moverle nada. Amado hermano, ¿quieres caminar hacia ser un anciano? Sí, cosas se van a quitar de tu vida, van a caber cambios. No nos va a gustar, nuestra carne va a pelear, va a repelar, pero la voy a someter porque yo quiero ser un anciano para el Señor. Jesús fue a la cruz, hermano. Tome esta: Jesús fue a la cruz y en obediencia murió en la cruz. Y después se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y le pusieron los cabellos blancos. ¿Cómo voy a llegar a ser un anciano en el Señor? Tiene que haber un trato, tiene que haber un trato. Y muchos de ustedes han sido tratados por el Señor y han salido exitosos. Yo soy su pastor y lo sé. Muchos de ustedes han sido tratados con el Señor. Ha habido años, ha habido épocas terribles, pero han estado firmes en el Señor y sé que han aprendido. Y esa experiencia de la palabra en su vida, hermano, los vuelve ancianos y los vuelve ancianas. Pero muchos, hermano, piensan que van a ser ancianos y ancianas solo por oír la Biblia, solo por oír mensajes. No, van a llegar a ser ancianos y ancianas cuando experimenten el mensaje de justicia. Cuando vivan una vida de experiencia, entonces llegarán a ser adultos. Cuando la mamá le dice a la hija: hija, no hagas esto así porque se va a echar a perder. Y la hija dice: no, mamá, yo vi en un tutorial que no se echa a perder. Al rato, mamá, se echó a perder, listo. Mamá tenía razón. He aprendido que someterme a ti es lo mejor. Eso se llama madurez. Porque experimenté. Muchas de aquí se han atrevido a experimentar el sometimiento a su esposo. Les ha costado, pero han visto el poder de Dios. Y muchas de aquí se han rajado de someterse a su esposo y no han visto el poder de Dios. Muchos de aquí han disciplinado a sus hijos, aunque se les parta el corazón, los han disciplinado y han visto el poder de Dios. Pero muchos aquí se han echado para atrás de educar a sus hijos. Los han consentido, no les han estorbado, no les han dado una buena, y están pagando las consecuencias. Es que esto es experiencia, no son palabritas. Yo doy testimonio. He visto muchas veces a mi esposa. Me acuerdo bien cuando se paró delante de los 3 más grandecitos que ya están fuera de casa. Me acuerdo bien que les dijo: y no me importa, dijo, si cuando crezcan y se vayan no se acuerden de mí ni el 10 de mayo, no me importa.
Pero aquí ustedes no van a hacer eso, porque no quiero que me amen, quiero que amen a Dios. Así es que es no. Ay, mamá, es que eres bien exagerada. Es no. Yo llegaba a rematar y es no. Porque me querían agarrar como más blandito. Lo que su mamá les dijo. Pero hay que jugársela. Pero si siempre queremos que el niño, sí, mi amor, lo que tú digas, ¿qué quieres? Ah, no, si tú tienes toda la razón. No, sí, sí, los demás son malos, tú eres buena. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque no hemos querido experimentar, no hemos querido experimentar. No hemos querido echarnos la bronca, no hemos querido confrontar al hijo y decirle, a ver, hijo, no. No se trata de golpes ni de gritos, pero se trata de pararse firme y decir no, porque la palabra del Señor dice que no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es no. Y no se trata de estar, escúchenme, no le estoy motivando a que esté todo el día moliendo a su hijo y pobrecillo hijo, no puede ni respirar. No, no, no. Cuando de veras amerita, cuando de veras es algo serio, no más que todos los días lo traigo para pobre niño, ya no sabe ni para dónde voltear. No, cuando ya son cosas serias, cosas que valen la pena, ¿de verdad quiero confrontarme? ¿De verdad tengo el valor de pararme delante de mi esposa y decirle, amado esposo, yo te amo, pero lo que estás haciendo no es correcto, ofende a Dios? Tengo el valor, varón, de pararme delante de mi esposa y decirle, mi amada esposa, yo te amo, te quiero mucho, pero la verdad estás mal. Estás mal. Mira, la palabra dice esto y tú estás actuando. ¿Tenemos el valor? ¿Queremos experimentar el poder de Dios? Solamente hay que vivirlo, hermano. Y los ancianos son personas que ya vivieron. Pero no me estoy hablando de vivir la vida. Vivieron la experiencia espiritual de la palabra. Y vieron que la palabra es cierta. Y que la palabra es verdad. Así que, amados, el Señor espera que todos seamos ancianos y ancianas. Porque entre más ancianos y ancianas hay aquí en esta congregación, mayor número de gente el Señor traerá. Porque traerá nietecitos para que los cuidemos. Pero imagínense puro niño. Ah, por cierto, hermano, van dos sueños de personas totalmente distantes, que ni de la congregación son, ¿verdad, Juanita? Están fuera de la congregación, que nos han hablado de más niños y de más obra y de más gente que llega. ¿Habrá ancianos para cuidarlos? ¿Habrá ancianas para cuidarlas? ¿O habrá vete para acá, manita, no te juntes con ellos? ¿Habrá jóvenes ancianos? ¿Señoritas ancianas? Que digan, oye, ¿me puedes dar un consejo? ¿Me puedes guiar? Yo creo que sí, hermano, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. Porque yo creo en el poder de Dios, hermano. Yo creo que Dios hace cosas maravillosas. Yo creo, hermano, yo creo. Yo sé que usted también cree. Habla a los varones, a los jovencitos, jóvenes y varones. Somos intachables. Intachables. Bueno, intachable, como quien dice intachable, sí, o sea, intachable. Híjole, pues voy para allá. Vamos juntos, hermano. Vamos a ser intachables. Que ese sea nuestro propósito. Yo quiero servirle a Dios, hermano. Yo quiero predicar la palabra, orar y sí, yo también lo quiero hacer, hermano. Pero el Señor quiere gente intachable. Mujeres, señoritas, jovencitas, son intachables. No, es que andan diciendo de mí, pero no es. A ver, si hablan de ti y dices tú que no es tan así, no eres intachable.
Intachable es una persona la que nadie puede acusarte de nada. Punto. ¿Lo eres? Gracias a Dios. Es una obra de Dios. ¿No lo eres? El Señor nos acompaña. Juntos vamos hacia allá, hermanos. Tengamos esa meta. Ya al rato que si te toca cantar, que si toca evangelizar, que si te toca acomodar, que si te toca predicar, que si te toca dirigir la oración, hermano, eso a mí ni me preocupa. A mí lo que me ocupa es el carácter. Porque te voy a decir una cosa. Alguno de ustedes el día que le toque predicar y se sorprenda de cómo Dios lo usa y se baje de estas escaleras y le digan: hermano, oye, Dios te usó. Ahí necesita el carácter, porque si no, lo perdimos. Hace muchos años, muchos jóvenes pastores pasaron por nuestra casa. Uno de ellos pasaba por nuestra casa, iba a México. Mi esposa me decía: dile que se quede con nosotros. Sí, quédate. Dile que me preste su ropa, se la plancho. Dale una ofrenda, va a México. Es la primera vez que va, oriéntalo. Ah, sí, mira, cuando llegues así, sí, hermano, muchas gracias. Mira, ten, no, pastor, ten, llévatelo. Si no te lo gastas mejor, pero llévalo. Gracias, pastor. Pastor, voy a México otra vez. Pasa, vente, pásale, cena con nosotros. Gracias, pastor. Duerme. Pésame tu ropa, mi esposa. Ay, no, sí, dámela, se la plancho. Te hice un lunch. Gracias, pastor. A mí no me ofende que me hable de tú, tranquilo. Y si me dice de usted, pues usted o tú, está lo mismo, no tengo problema. Pero él me decía usted. Sí, hermano pastor, usted. Pasó el tiempo y fue pastor. Y en una junta, yo estaba de hablador, reconozco, queriendo, no, que así, que acá y allá, y yo me gané. Que alguien se parara a decir: ya, hermano, ya cállese, porque usted nomás está hable y hable. Y me senté y me callé y dije: sí, es cierto, estoy de hablador. Y me callé. Se acabó la junta, nos fuimos todos, sin problema. Yo llegué hasta riéndome a la casa. Le digo: Juanis, ¿qué? Hoy me callaron. Y mi esposa dijo: qué bueno, porque luego te hablas mucho. Sí, hoy me callaron en la junta. Ay, qué bueno, está bien, ya te lo habías ganado. Le digo: sí, la verdad sí me lo había ganado, por andar hable y hable. A veces hay que callarse también. ¿Y quién te cayó? Me dijo. ¿A que no te lo imaginas? No, pues ¿quién? ¿El hermano fulano? No. ¿Sutano? No. El jovencito que pasaba a nuestra casa. No lo creo. No puede ser. Porque cuando ya somos sin carácter, por eso lo que más importa es el carácter, hermano. Es que yo me soñé predicando a las multitudes. Ay, yo lo creo, apúrale con el carácter, hermano, apúrale. Que te triture el Señor, que te haga trizas, que te haga pedazos, para que te forme el carácter. Porque si vas a predicar a las multitudes, necesitas mucho carácter. Hermano, yo soñé que el Señor prosperaba mi negocio. Uy, que el Señor te truene, te doble, te caga polvo, te vuelva a hacer. Porque si no, vas a fracasar. No es que, Señor, yo me vi viajando, yendo. Que el Señor trate contigo, porque si no. Hermano, soñé que me casaba y tenía 7 hijos. Que el Señor te triture, que el Señor te acabe pedazos, pobres niños. Porque lo que importa es el carácter. Que tu anhelo
sea ser un anciano y una anciana.